Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de quinto secundaria. El tema que vamos a ver es funciones. Lo que vamos a ver en sí es funciones y relaciones. Antes de ver las funciones vamos a ver lo que es una relación. Vamos a ver una pequeña introducción. Tenemos que saber lo que es un par ordenado. Llamaremos par ordenado de números reales de la expresión a, b, donde a viene a ser llamado el primer componente y b es la segunda componente. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos ejemplo de pares ordenados, por ejemplo 3,5 menos 2,7, etc. La agrupación de dos valores se le llama pares ordenados. Tenemos también la igualdad de pares ordenados. Los pares ordenados que vienen a ser a, b y c, d. Diremos que son iguales y sus correspondientes componentes son iguales. Entonces, si tengo el par ordenado a, b que es igual al par ordenado c, d, si estos pares ordenados son iguales, las primeras componentes que es a y c van a ser iguales. Y las segundas componentes b y d también van a ser iguales. Luego diremos que dos pares ordenados son diferentes si una de sus componentes correspondientes son diferentes. Entonces yo tengo los pares ordenados a, b y c, d. Estos pares van a ser diferentes si por haber sus primeras componentes son diferentes. O sea, puede ser que las primeras sean diferentes y que también sus segundas componentes también puedan ser diferentes. Basta que una de ellas sean diferentes o ambas, entonces diremos que el par ordenado no son iguales. Veamos acá algún ejemplo. Son pares ordenados 3a, 4 y 6, b. Me dice que son iguales esos pares ordenados. Me pide hallar a más b. Entonces, como yo tengo el par ordenado 3a, 4, 6, b, me dicen que estos pares ordenados son iguales. Entonces, las primeras componentes deben ser iguales. 3a va a ser igual a 6. Entonces, el valor de a va a ser 2. 4 es igual a b. Entonces, ya tengo el valor de b. Cuando me piden hallar a más b, tendría que a más b va a ser igual a 2 más 4. Y eso es igual a 6. Vamos a ver el producto cartesiano. Dado dos conjuntos no vacíos A y B, definimos al producto cartesiano A por B como el conjunto de pares ordenados cuya primera componente pertenece al conjunto A y la segunda componente pertenece al conjunto B. Entonces nuestra definición del producto cartesiano A por B va a ser igual a los pares ordenados A, B, donde el primer componente A pertenece al conjunto A y el segundo componente B pertenece al conjunto B. Veamos acá un ejemplo. Tengo el conjunto A que es 1,2 y el conjunto B que es 1,2,3. Vamos a hacer el producto cartesiano A por B. Para hallar el producto cartesiano A por B, comenzamos con el conjunto A. Y a partir del conjunto A vamos a ir tomando de 2 en 2. Entonces comenzaría con el elemento 1. Entonces mis pares ordenados serían 1,1, 1,2 y 1,3. Luego iría con el segundo elemento, que es 2. Luego sería 2,1, 2,2 y 2,3. Entonces esto vendría a ser mi producto cartesiano A por B. Podría hallar el producto cartesiano B por A. Entonces, veamos cuáles son los pares ordenados. Como es B por A, comenzamos con B. Y entonces sería 1 con 1, 1 con 2. Luego 2 con 1 y luego 2 con 2. Luego 3 con 1 y luego 3 con 2. Entonces esto vendría a ser mi producto cartesiano B por A. Si tú puedes percatarte, el producto cartesiano de A por B con el producto cartesiano de B por A no son iguales, son diferentes. También yo podría decir que el producto cartesiano de A por B, los números de elementos va a ser igual al número de elementos del producto cartesiano B por A. Observa aquí, observamos que tiene 6 pares ordenados. De la misma forma, el producto cartesiano B por A también tiene 6. Por eso que ambos productos cartesianos tienen los mismos elementos, son iguales. Ahora, también puedo decir que el número de producto cartesiano A por B es igual al número de elementos de A por el número de elementos de B. Vamos a ver la relación binaria. Se llama relación binaria entre los elementos de un conjunto A y los elementos de un conjunto B. A todos sus conjuntos de R del producto cartesiano R que está incluido al producto cartesiano A por B. Tienen presente que R es una relación de A en B. Ahora, veamos un ejemplo.
sea la relación donde A está en B, donde la relación está formada por el par ordenado A, B, donde el valor de A es igual a B. Entonces, ¿cuáles serían los pares ordenados de dicha relación? Vendrían a ser 3,3 menos 2, menos 2, 2,2 tercios, 2 tercios y así sucesivamente. Esto representa una relación de igualdad entre sus componentes. Veamos el ejemplo 2. En el conjunto tenemos los conjuntos A, que está formado por 2, 5 y 7. El conjunto B, que está formado por 3 y 4. Me pide determinar la relación A en B definida por la siguiente forma. Entonces la relación está definida por X, Y, el par ordenado que pertenece al producto cartesiano, tal que el valor de X sea mayor al valor de Y. O sea, la primera componente es mayor que la segunda componente. Entonces, de estos elementos vamos a hallar nuestro producto cartesiano A por B, que viene a ser todo esto. Ahora, del conjunto, que en este caso es mi producto cartesiano A por B, tomamos los pares X, Y, que cumplan con la condición de que X sea mayor a Y, o sea, el primer componente mayor que la segunda componente. Entonces, de todo esto, ¿quiénes serán? 2,3 se descarta, 2,4 se descarta, el primer valor sería 5,3, porque el primer componente es mayor que el segundo. Luego sería 5,4, 7,3 y 7,4. Como te puedes percatar, el primer componente siempre es mayor que su segunda componente. Entonces mi relación que cumple esta condición viene a ser 5,3, 5,4, 7,3 y 7,4. Vamos a ver el dominio de una relación. Se llama dominio de una relación R de A en B al conjunto de todas las primeras componentes de los pares ordenados de la relación. Por ejemplo, tengo mi relación A, que está formada por 2,3, 5,4, 3,6 y 1,2. El dominio siempre va a ser las primeras componentes, que viene a ser 2, 5, 3 y 1. Entonces, el dominio de la relación A simplemente son 2, 5, 3, 1, las primeras componentes de mis pares ordenados. Ahora vamos a ver el rango de la relación. Se llama rango de la relación R de A en B al conjunto de todas las segundas componentes de los pares ordenados de la relación. Tengo mi relación A, que viene a ser 2,3, 5,4, 3,6 y 1,2. El rango siempre es las segundas componentes, que viene a ser 3, 4, 6 y 2. Entonces eso viene a ser el rango de mi relación. Vamos a ver un ejemplo. No el conjunto A, que está formado por los elementos menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Hallar el dominio del rango de la relación. En este caso, la relación me dice que está formado por X, Y, que pertenece al producto cartesiano A por B. Por favor, acá debe ser A por A, porque solamente tenemos un conjunto. A por A, que cumpla la condición de X más Y, o sea, la primera más la segunda componente debe ser igual a 1. Veamos la solución. Hallemos los pares ordenados X, Y que satisfacen la igualdad X más Y igual a 1. Despejando el valor de Y, tendría que X pasar a restar, tendría que Y es igual a 1 menos X. Entonces, tendría la relación reemplazando cada uno de estos valores en X para obtener una segunda componente. Entonces, si X vale menos 2, sería menos 1 menos menos 2, sería 3. Y tendría entonces el valor de menos 2 y el valor de 3, que es Y. Luego tomamos el valor de X, que es menos 1. Sería 1 menos menos 1, vendría a ser 2. Entonces Y valdría 2. Entonces el valor de X sería menos 1 y el valor de Y sería 2. De la misma forma, si X vale 0, 1 menos 0, 1. Entonces, cuando X vale 0, Y vale 1. Cuando X vale 1, sería 1 menos 1, 0. Entonces, cuando X vale 1, Y vale 0. De la misma forma con 2. 1 menos 2, menos 1. Entonces, cuando X vale 2, Y vale menos 1. Y con el valor de 3, sería 1 menos 3, menos 2. Entonces, cuando X vale 3, Y vale menos 2. Entonces, esto vendría a ser la relación. Ahora, de esta relación vamos a ver el dominio. El dominio, recuerda que son las primeras componentes. Entonces el dominio de esta relación viene a ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. En este caso el rango viene a ser las segundas componentes, que vienen a ser 3, 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Entonces, tener presente que el dominio toma las primeras componentes y el rango va a tomar las segundas componentes. Vamos a ver ahora lo que son las funciones. Dado dos conjuntos no vacíos A y B,
en una relación f que está incluido en el producto cartesiano a por b, definimos a f como una función de a en b. Si y solamente si para cada valor de x que pertenece al conjunto A existe un único elemento y que pertenece al conjunto B. De manera que el par ordenado x, y pertenezca a la función. Los pares ordenados no tienen la misma primera componente. Tener presente eso. En pares ordenados, la primera componente no se puede repetir. Tener presente eso. Entonces, la función está definida por el par ordenado x, y que pertenece al producto cartesiano a por b. Para todo valor de x que pertenece a conjunto A, existe un valor de y que pertenece a b. O sea, donde hay un valor que pertenece al conjunto A, le debe corresponder un único valor de y que pertenezca al conjunto B. Entonces, la representación vendría a ser el conjunto A tenga un valor x y en el conjunto B tengo un valor y que está definido como f de x. A este valor de x le debe corresponder un único valor de y. Si le corresponde eso, a eso llamamos función. Se nota que para un valor de x que pertenece al conjunto A, existe un valor de y que pertenece al conjunto B, siendo esto el único. Tener presente que siempre debe ser el único, no puede tomar otro valor. De allí se dice que el par ordenado x, y pertenece a la función. También se le llama al valor de y como la imagen de x a través de la función f. Teniendo que y es igual a f de x, o sea, podemos definir que x es igual a f de x, donde a esto se le llama regla de correspondencia. Veamos acá algunos ejemplos. Tengo el conjunto A y el conjunto B, donde 1 toma 6, 2 toma 4 y 3 toma 5. Entonces, veamos que f, esto viene a ser f, representa una función, ya que para todo valor de x que pertenece al conjunto A, existe un valor de y que pertenece al conjunto B. Como puedes observar, todos los valores que tiene A siempre tienen un valor en B. Entonces, por ejemplo, 1 tiene a 6, 2 tiene a 4 y 3 tiene a 5. Entonces, el par ordenado de la función f vendría a ser 1,6, 2,4 y 3,5. Todo esto viene a ser una función porque los valores de A le corresponden un único valor en B. Vamos a ver el ejemplo 2. Observamos que tengo mi conjunto M y el conjunto N. Y observo que 1 está en la relación con 5 y 2 está con 4. Entonces yo puedo observar que no representa una función, ya que en el elemento 3 del conjunto M, por ejemplo acá, en el conjunto M tengo el elemento 3, no tiene su correspondiente en N. O sea, el valor de 3 no tiene un valor en N. Como no tiene un valor, entonces voy a decir que Mn no es función, sino es una relación. Entonces G viene esta forma por la relación 1,5 y 2,4. Veamos el ejemplo 3. Tenemos dos conjuntos A y el conjunto B. Observemos los elementos. Observo que 1 está con 4, 2 está con 3 y 5 está con 3. Entonces vemos que h representa una función, ya que para el valor de x, en este caso x, que viene a ser pertenece al conjunto A, existe un valor de y que pertenece al conjunto B. Entonces yo puedo decir que 1 corresponde a 4, 2 corresponde a 3 y 5 corresponde a 3. Como observamos, la primera componente le toca un único valor del conjunto B. Entonces yo digo que h viene a ser una función, donde el par ordenado es 1,4, 2,3 y 5,3. Vamos a ver el ejemplo 4. Tenemos conjuntos A y B, donde está formado por 1, 2, 7, 3,5. Observamos que alfa no representa una función, ya que el elemento 1 del conjunto A tiene dos valores. Observo que el elemento 1 tiene dos valores, tiene el 3 y tiene el 4. Entonces, como tiene dos valores, esto ya no representa una función. Tener presente que a un valor de x de conjunto A le debe corresponder un único valor en el conjunto B. Aquí le toca dos valores. Por eso decimos que alfa no es una función. Viene a ser entonces una relación. Entonces los pares ordenados para esa relación serían 1,3, 1,4, 2,5 y 7,4. Como te puedes percatar, tener presente que la primera componente debe tener un único valor que es en la segunda componente. En este caso, la primera componente 1 le debe tocar, para que sea función, un único componente que esté en el segundo, que es el segundo componente. Si acá veo que son distintos 3 y 4. Como veo que son distintos, esto viene a ser una relación.
Vamos a ver una propiedad. Siendo f un conjunto de pares ordenados, subconjunto del determinado producto cartesiano A por B, donde existe dos pares A, B y A, C, que le pertenecen. O sea, observamos que A, B y A, C pertenecen al producto cartesiano A por B. Este conjunto f será función solamente si aquellos pares son iguales. Entonces, si veo dos pares ordenados donde observo que el primer componente se repite, en este caso A y A, y observo que sus segundas componentes tienen valores distintos, B y C. Ahora, para que todo esto sea una función, el valor de B y C tienen que ser iguales. Porque si son diferentes, como en este caso, mira, la segunda componente eran diferentes, entonces viene a ser una relación. Entonces, para que estos dos pares ordenados pertenezcan a la función, el valor de A, B pertenezca a la función y el valor de AC también pertenezca a la función, las segundas componentes, que es B y C, tienen que ser iguales. En el presente, eso. Entonces, yo puedo decir que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Vamos a ver el dominio de una función, representado por df o dom df. El dominio de una función, llamada también conjunto de preimágenes, está formado por todos los primeros componentes de los pares ordenados pertenecientes a la función. Entonces, tener presente que el dominio de una función viene a ser en pares ordenados las primeras componentes. Entonces, sea f de a en b una función. Entonces, yo voy a decir que el dominio de f va a ser los valores de x que pertenecen al conjunto A, donde el par ordenado xy pertenece a la función. Es decir, las primeras componentes de los pares ordenados. Eso viene a ser mi dominio. Vamos a ver el rango. El rango de una función representado por Rf o ran de f. El rango de una función, llamado también conjunto de imágenes, está dado por todas las segundas componentes de los pares ordenados pertenecientes a la función. Entonces, tengo que f de a en b viene a ser una función. El rango va a ser el valor de y que pertenece al conjunto B, donde el par ordenado xy pertenece a la función. Entonces, yo tengo que tener presente aquí que las segundas componentes de los pares ordenados vienen a ser el rango. Veamos acá una nota. Si el par ordenado xy pertenece a la función, escribiremos que y es igual a f de x. Y diremos que y va a ser la imagen de x. O también que y es el valor de f en x. O sea, tener presente eso. Vamos a ver la regla de correspondencia. Es la relación que existe entre los elementos del dominio y los elementos del rango. Nuestra regla de correspondencia está definida por esta forma. Un y que es igual a f de x. De acá observamos la dependencia de cada uno de ellos. Yo observo que x va a ser una variable independiente, porque x puede tomar cualquier variable. Pero yo puedo observar que y va a ser una variable dependiente. El valor que va a tomar y va a depender de lo que tome x. O sea, no es independiente su valor de y. Cualquier valor que tome x, y va a ser igual a f de x. Entonces, tener presente eso. Veamos acá un ejemplo. Tengo mi conjunto A y el conjunto B y están relacionados mediante una función. Yo observo que si x vale 5, f de x o y va a ser 25. Si x vale 4, f de x o y va a ser 16. Si x vale 2, f de x o y va a ser 4. Entonces yo observo f de 5, recuerda que esto viene a estar representado por y o f de x, en este caso sería f de 5, eso es 25, que es un 5 al cuadrado. Yo observo aquí que esto es f de 2, recuerda si x2, aquí esto sería f de 2. F de 2 vendría a ser 2 al cuadrado, donde 2 al cuadrado es 4. De la misma forma, si x4, esto sería f de 4. Y f de 4 es igual a 16, que es un 4 al cuadrado. Entonces, acá yo puedo deducir que su regla de correspondencia es f de x igual a x elevado al cuadrado. Donde los valores de x son 2, el 4 y el 5. Vamos a ver las propiedades de las funciones reales. Sea la función x en f de x. En todo plano cartesiano, unas ciertas gráficas es la representación de una función si y solo si cualquier recta vertical paralela al eje y intercepta dicha gráfica a lo más en un punto. Entonces, todas las funciones se pueden graficar en un plano cartesiano. Si a todas esas gráficas, para saber si son funciones, simplemente se le traza una recta paralela al eje y.
Si choca en un punto, viene a ser este gráfico vendría a ser una función. Vemos aquí, tengo mi plano cartesiano y tengo una función, la gráfica de una función. Si a eso le cruzo una paralela al eje Y, observo que choca en un punto. Como choca en un punto, esto viene a ser una función. Por ejemplo, acá tengo otro gráfico. Para ver si es función o no, trazo una paralela al eje Y. Como tracé una paralela al eje Y y veo que cruzó en dos puntos, voy a decir que esto no es una función. Acá tengo otro gráfico, la gráfica de función. Cruzamos una línea paralela al eje Y y observo que ha chocado en dos puntos. En este caso 3. Como ha chocado en más de un punto, voy a decir que esto no es una función. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar en su respectiva tarea de la página 137, la 1, la 2 y la 3. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: si el conjunto A está formado por dos elementos 1, 2 y 3 y el conjunto B está formado por dos elementos 2, menos 2, 0 y 1. Me piden hallar una relación formado por el par ordenado XY que pertenece al producto cartesiano A por B, donde X más Y tiene que ser menor o igual a 1. Me piden indicar cuántos elementos tiene dicha relación. Entonces vamos a desarrollar eso. Para poder ver el par ordenado de mi relación, lo que tengo que hacer es primero hallar el producto cartesiano. Entonces yo tengo los conjuntos, conjunto A que está formado por los elementos 1, 2 y 3, y el conjunto B que está formado por los elementos menos 2, 0 y 1. Vamos a hacer el producto cartesiano. Y esto va a ser igual. El producto cartesiano A por B viene a ser un elemento de A con un elemento de B. En este caso sería 1 menos 2. Sería 1 menos 2. El siguiente elemento sería 1 con 0. El siguiente par sería 1 con 1. Sigamos. Ahora ya terminé con el elemento 1, ahora toca el elemento 2. Sería 2 con menos 2. Luego sería 2 con 0. Luego sería 2 con 1. Listo, ya terminé con el elemento 2. Ahora vamos a tomar el elemento 3. Sería 3 con menos 2. Luego sería 3 con 0. Y luego sería 3 con 1. Entonces ya tengo mi producto cartesiano. Ahora, a partir de este producto cartesiano vamos a hallar la relación donde x más y es menor o igual a 1. Donde x va a ser el primer componente y y va a ser el segundo componente. Entonces tenemos que tener la relación donde la suma de x más y, o sea el primer componente más el segundo componente, tiene que ser menor o igual a 1. Veamos quiénes cumplen esa condición. Entonces mi relación va a ser igual. Veamos. Tener presente que el primer componente es x y el segundo es y. En este caso sumemos 1 menos 2 menos 1. Y menos 1 es menor a 1, sí. Entonces ese par viene acá. 1 menos 2. Siguiente. 1 más 0 es 1. ¿Y 1 es menor o igual a 1? Sí. Entonces el siguiente par es 1 y 0. Siguiente. Recuerda que estamos sumando los componentes. 1 más 1, 2. ¿Y 2 es menor o igual a 1? No, no se cumple. 2 menos 2, 0. ¿Y 0 es menor o igual a 1? Sí. También colocamos el siguiente par ordenado. Sigamos. 2 más 0, 2. ¿2 es menor o igual a 1? No, no se cumple. 2 más 1, 3. Tampoco se cumple. 3 menos 2, 1. ¿Y 1 es menor o igual a 1? Sí. Entonces también cumplimos 3 y menos 2. Sigamos. 3 más 0, 3. No es menor a 1. Y 3 más 1, 4. Tampoco es menor a 1. Entonces ya tengo el par ordenado para dicha relación que cumple esta condición x más y menor o igual a 1. Entonces esta vendría a ser mi relación. Ahora, a mí me piden hallar la cantidad de elementos. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los elementos de mi relación? Los elementos de la relación vendrían a ser los valores de menos 2, luego sigue 0, luego sigue 1,
luego sigue 2 y luego sigue 3. Eso vienen a ser los elementos de mi relación. Pero me piden cuántos elementos hay. Entonces, la relación R tengo 5 elementos. Entonces, como ya hallé la relación para estos conjuntos, en esa relación hay 5 elementos, que viene a ser menos 2, 0, 1, 2 y 3. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, dada la función f, que es igual, que está formada por los pares ordenados 8,7, a,10, 4,6, menos 7,3 y cuadro, b. Entonces, esos son los pares ordenados que me forman la función f. Me dice, con el dominio, o sea, el dominio de f, que es igual a, que está formado por los elementos menos 7, 2, 4 y 8. Me piden calcular a por b. Entonces yo tengo que hallar el valor de b y a, y al final esos dos valores multiplicarlos. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces yo tengo la función, que viene a ser f, que está formado por los pares ordenados 8,7, a,10, 4,6, menos 7,3 y 4, b. Ahora, de esta función vamos a sacar el dominio. El dominio de la función va a ser igual. Recuerda que el dominio de la función cuando estamos con pares ordenados siempre es el primer componente. En este caso, el primer componente vamos a colocar aquí. De menor a mayor, el menor componente que observamos es menos 7. Luego, seguimos con el siguiente que puede ser el valor de a. Y luego el valor del primer componente, que en este caso veo que es 4. Y el último sería 8. En este caso hemos tomado los primeros componentes, que viene a ser el dominio de la función. Ahora, por dato, a mí me dan que el dominio a viene a ser menos 7, 2, 4 y 8. Eso viene a ser el dominio que me dan del dato. Esto viene a ser el dato. Ahora, como te puedes percatar, como es la misma función, tiene que ser el mismo dominio. En este caso vemos el elemento menos 7, también vemos el elemento 8, el elemento 4. Entonces, en conclusión, yo puedo decir que aquí yo tengo el valor de a y acá tengo el elemento 2. Entonces, yo puedo decir aquí que el valor de a va a ser igual a 2. Entonces, ya tengo el valor de a. Me faltaría hallar el valor de b. Entonces, igualando los dominios, yo voy a decir que a va a ser 2. Ahora, me faltaría hallar el valor de b. Acá tengo el valor de b en este par ordenado, donde el primer componente es 4. Y acá también tengo un par ordenado donde el primer componente es 4. Lo que voy a hacer es analizar estos dos. Entonces voy a trabajar con la función donde tengo 4,6 y el otro es 4, b. Ahora, tener presente algo aquí. Por definición de función, yo sé que el primer componente toma solamente un componente del conjunto de llegada, o sea, del segundo componente. En este caso, tener presente que en la definición de funciones, para que la función exista o sea función, esta relación, solamente el primer componente le corresponde un único segundo componente. En este caso, el primer componente es 4. Para aquí, el segundo componente es 6. Y en este par ordenado, el segundo componente es b. Para que sea función, el primer componente le corresponde un único segundo componente. En este caso, como el segundo componente es 6, para que sea función, este valor de b también tiene que ser 6. Entonces yo puedo decir que el valor de b va a ser 6. Entonces ya sé el valor de b. Tener presente esto porque está en la definición. Si b tomaría otro valor, esto ya no sería función, sería relación. Entonces, ya definimos que para un único primer componente le corresponde un único segundo componente, que en este caso va a ser 6. Entonces en ambos debe ser 6. Ya tengo el valor de b. B es 6. Nos piden la multiplicación de a por b, donde a vale 2 y b vale 6. Y 2 por 6 es igual a 12. Entonces 12 es la respuesta del ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice,
si la función f de x es igual, en este caso es una función en partes, donde un valor corresponde a x al cuadrado, cuando el valor de x es menor a menos 2. Y otro cuando la función f de x es 3 menos x, cuando el valor de x es mayor o igual a menos 2. Ahora, me dicen que si f de a es igual a 9, cuando el valor de a es menor a 0. Y f de b es igual a menos 2, cuando el valor de b es mayor a 0. Piden hallar el valor de a más b. Entonces vamos a desarrollar eso. Acá yo observo que tengo una función por partes. Para yo saber cuál es su respectiva regla de correspondencia, yo tengo que tener presente aquí su dominio. De acuerdo a cómo va el dominio, voy a tomar su respectiva regla de correspondencia. Entonces, de los datos de f de a es igual a 9 cuando a es menor a 0 y f de b igual a menos 2 cuando b es mayor a 0, vamos a desarrollar para hallar nuestra regla de correspondencia. Vamos a usar los datos. Del dato. Vamos a usar el primer dato. Me dicen que f de a o la función de a es igual a 9 cuando el valor de a es menor a 0. Ahora, cuando me dicen que el valor de a es menor a 0, quiere decir que el valor de a, como es menor a 0, es un número negativo. Entonces, una vez que yo definí que el valor de a es un valor negativo, veamos en cuál de estos dominios está el valor de a. Como es un valor negativo porque es menor a 0, observo que uno de estos dominios tiene que ser el valor de x negativo. Observo aquí que x es menor a menos 2. Como x es menor a menos 2, esto me asegura que el valor de x es un número negativo. Entonces, como es menor a 0, y acá x es menor a menos 2, o sea, un valor negativo, la función f de x va a estar definida por su regla de correspondencia x al cuadrado. O sea, la función de x es un x al cuadrado. Esto se cumple porque el valor de x es un valor negativo. Una vez que ya definí la regla de correspondencia, lo que voy a hacer es reemplazar. Entonces, si f de x es igual a x al cuadrado, pero acá me dicen que x va a ser igual a a, para que cumpla que f de a sea igual, por su regla de correspondencia, si f de x es igual a x al cuadrado, f de a va a ser igual a al cuadrado. Y esto por dato me dicen que vale 9. Entonces de aquí voy a hallar el valor de a. Este potencia 2 pasa como raíz y tendría que a va a ser igual. Como acá es un valor cuadrático, recuerda que el valor de a va a tomar dos valores. Entonces sería más menos raíz cuadrada de 9. Y raíz cuadrada de 9, eso viene a ser 3. Entonces el valor de a puede ser 3 positivo o 3 negativo. Pero tener presente esto. Me dicen que a es menor a 0. Entonces como a es menor a 0 es un valor negativo. Entonces, ¿qué valor tomaría a? Él tiene que tomar el menos 3 para que cumpla esa condición. Entonces yo tengo el valor de a. Viene a ser menos 3. Ahora vayamos por el otro dato. Entonces, del otro dato tengo que f de b es igual a menos 2. Eso se cumple cuando el valor de b es mayor a 0. Entonces, cuando b es mayor a 0, yo puedo decir que el valor de b es un número positivo. Entonces, veamos en cuál de los dominios el valor de b puede ser positivo. Acá ya sabemos que el valor de x toma valores negativos. Entonces, acá observo que x es mayor o igual a menos 2. Entonces, aquí también va a haber valores positivos. Como b es un número positivo, esto viene a ser su dominio. Por lo tanto, su regla de correspondencia de f de x va a ser 3 menos x. Entonces, yo ya sé que la función f de x, para cuando un valor de b es mayor a 0, o sea positivo, su regla de correspondencia va a ser 3 menos x. Entonces, vamos a trabajar con eso. Entonces, yo voy a tener aquí que x va a ser igual en este caso a b. Y tendría f de b que va a ser igual. Aplicando su regla de correspondencia, tendría que f de x, que es igual a 3 menos x, acá reemplazaría. Sería 3 menos, en vez de x coloco b. Sería 3 menos b. Pero yo sé que me dan de dato que f de b es igual a menos 2. Entonces todo esto es igual a menos 2. 3 que está sumando pasaría a restar, tendría que menos b va a ser igual a menos 2 menos 3, menos 5. Entonces yo puedo hallar el valor de b. Como ambos son negativos, eliminamos el signo menos y me quedaría b positivo. Entonces yo tengo el valor de b. B vale 5. A nosotros nos piden a más b. Entonces nos piden
A más B. Tengo acá A más B. Y esto va a ser igual. El valor de A es menos 3 más B que vale 5. Y esto va a ser igual a 5 menos 3. Eso es igual a 2. Entonces 2 es la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, si f es una función lineal, además me dicen que f de 3 es igual a 5 y f de 7 es igual a 21, me piden calcular f de 1. Entonces vamos a desarrollar eso. A nosotros nos dicen que f es lineal. Como es lineal, la definición de la función f de x va a estar definida por a multiplicado por x más b. En este caso, cuando es lineal, el exponente de x va a ser igual a 1. Entonces, a partir de estos datos, f de 3 que es igual a 5 y f de 7 que es igual a 21, vamos a hallar los valores de a y b. Entonces, del primer dato tenemos que cuando x es igual a 3, yo voy a tener que la función f de 3, en vez de que voy a colocar 3 para la función, esto es igual a 3 multiplicado por a, 3a más b. Pero f de 3 yo tengo de dato que vale 5. Entonces yo tengo que 3a más b es igual a 5. Esto llamo ecuación 1. Del segundo dato voy a tener que el valor de x va a ser igual a 7, porque yo tengo f de 7 que es igual a 21. Entonces, como f de 7 es igual a, como x es igual a 7, reemplazo en la función. Sería f, en vez de x pongo 7, esto va a ser igual a por x más b. En este caso, x valdría 7 y sería 7 por a. Sería 7 por a más b. Y esto, f de 7 por dato vale 21. Entonces, esto voy a llamar ecuación número 2. Ahora vamos a juntar esas dos ecuaciones. De la ecuación 2 y 1. Entonces vamos a colocar aquí. La ecuación 2 viene a ser 7a más b es igual a 21. Y la ecuación 1 es 3a más b igual a 5. Ahora, como tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, lo que voy a hacer con esas dos ecuaciones, para eliminar el valor de b, lo voy a restar. Entonces me quedaría 7a menos 3a, me queda 4a. b menos b se elimina. Me quedaría 21 menos 5, eso es igual a 16. Entonces yo puedo hallar el valor de a. 4 pasa a dividir, tendría 16 entre 4, eso es igual a 4. Entonces ya tengo el valor de a. Vamos a hallar el valor de b, de cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso vamos a usar la ecuación 1. De la ecuación 1. Entonces vamos a usar la ecuación 1. La ecuación 1 es 3a más b es igual a 5. Donde a vale 4, sería 3 por 4, 12 más b es igual a 5. Entonces el valor de b va a ser igual, 12 pasa a restar, sería menos 7, porque 5 menos 12 es menos 7. Entonces yo tengo el valor de b. Entonces la función vendría a darse de la siguiente forma. F de x va a ser igual. Viene a ser a por x, donde a vale 4, sería 4 por x. En este caso más b, pero b vale menos 7, entonces sería menos 7. Entonces la función lineal f de x es 4x menos 7. Nosotros nos piden hallar f de 1. Entonces nos piden f de 1. Cuando x es igual a 1, yo tengo la función f de 1. Y esto va a ser igual. Vamos a reemplazar en la ecuación. Sería 4, en vez de x voy a poner 1. Sería 4 por 1 menos 7. 4 por 1, 4. Menos 7 sería menos 3. Entonces f de 1 va a ser igual a menos 3. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, si x a la b, todo eso está entre corchetes, es igual a b por x elevado a la b menos 1. Me dicen que hay una función f de x más 2 que es igual a x al cubo corchetes más x al cuadrado corchete más f de x. También me piden calcular f de 1 y me dan de dato que f de 5 es igual a 53. Entonces vamos a desarrollar. Hay que tener presente que el corchete de x a la b viene a ser un operador, que al mostrar esta forma, eso va a ser igual a b multiplicado por x
elevado a la b menos 1. Entonces, estos valores que tengo aquí voy a reemplazar mediante este operador matemático. Entonces yo voy a tener que si tengo x al cubo que está entre corchetes, eso va a ser igual al exponente 3 multiplicado por x. En este caso el exponente, que es b, menos 1. Entonces sería 3 menos 1, 2. De la misma forma, cuando voy a hallar x al cuadrado, eso está entre corchetes, eso va a ser igual a 2 multiplicado por x, y al exponente 2 le resto menos 1. Sería 2 menos 1, 1. Entonces sería simplemente 2x. Ahora lo que voy a hacer aquí es reemplazar en la función. Entonces yo tengo que f de x más 2 va a ser igual a x al cubo entre corchetes, eso es 3x al cuadrado, más x al cuadrado en corchetes es 2 por x. Todo esto más la función f de x. Entonces ya tengo la función f de x. En este caso, acá tengo la función f de x y acá tengo la función x más 2. Ahora, vamos a usar el dato que me dan aquí. F de 5 es igual a 53. Entonces, a mí me mencionan que f de 5 tiene que ser igual a f de x más 2. Vamos a trabajar con f función de x más 2. En este caso, cuando se cumple que estos deben ser iguales, yo voy a decir que x más 2 tiene que ser igual a 5. Desplazando, tendría que el valor de x va a ser igual. 2 pasa a restar, tendría que el valor de x se está asumiendo aquí, que es 3. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar y tendría aquí que f de x más 2, yo sé que eso es igual a 5. Entonces tendría f de 5 va a ser igual a toda la función, lo que corresponde a x le voy a reemplazar por 3. Entonces yo tendría acá 3 por x al cuadrado, donde x es 3, sería 3 por 3 al cuadrado. Recuerda que todas las x le estoy reemplazando por 3, más 2 por x, que viene a ser 2 por 3, más, en este caso sería f de x, donde x vale 3. Entonces, pero yo sé que f de 5 por dato vale 53, entonces todo esto es igual a 53. Entonces yo tendría aquí 3 al cuadrado, 9 por 3, 27. Entonces acá yo tengo que esto es 27. 2 por 3, 6, más f de 3, y esto es igual a 53. Ahora, yo voy a operar 27 más 6, eso es igual a 33, más f de 3 es igual a 53. 33 pasa a restar y tendría que f de 3 va a ser igual a 53 menos 33, eso es igual a 20. Ahora, pero a mí me piden hallar f de 1 y yo he hallado f de 3. Entonces, a partir de este dato voy a hacer el mismo procedimiento para poder hallar f de 1. Entonces, acá le voy a llamar primer paso, y esto va a ser el segundo paso. Acá lo que voy a tener es que f de 3 tiene que ser igual a la función que tengo aquí, f de x más 2. Entonces f de 3 tiene que ser igual a f de x más 2. Van a ser iguales. Donde en este caso yo voy a decir que x más 2 tiene que ser igual a 3. Desarrollando esto yo voy a tener que el valor de x va a ser 2 pasa a restar y tendría que el valor de x es igual a 1. Ahora el nuevo valor de x es 1. Ahora voy a reemplazar la función. Entonces yo tendría aquí que f de x más 2, que es igual a 3, sería f de 3, esto es igual. Ahora aquí el valor de x lo voy a reemplazar por 1. Entonces sería 3 por x, que vale 1, al cuadrado. Más 2 por x, que vale 1, sería 2 por 1. Más, en este caso, f de x, donde x es 1, sería f de 1. Entonces ya tengo lo que me piden. Ahora, f de 3, por dato, yo sé que vale 20. Entonces esto es igual a 20. Entonces vamos a desarrollar 1 al cuadrado, 1 por 3, simplemente 3. Más 2 por 1, 2. Más f de 1, y esto es igual a 20. 3 más 2, 5. Vas a restar, y yo tendría que f de 1 va a ser igual. 20 menos 5, eso es igual a 15. Entonces, a mí me pedían hallar f de 1, entonces al desarrollar esto, f de 1 es igual a 15. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, una máquina produce dinero y billetes en t minutos. En este caso, me dan una máquina, en este caso la función c,
que está en función de t, viene a ser la cantidad de billetes. Esto viene a ser la cantidad de billetes. Como es una función, está en relación al tiempo, donde t va a ser el tiempo. Entonces, depende del tiempo, esta máquina me va a producir una cantidad de billetes determinada. Ahora me dice, si yo tengo la función c de t, o sea, la cantidad de billetes, esto va a ser igual a 20, o a 20 más 0,4 multiplicado por el tiempo menos 20. ¿De qué depende esto? Depende del tiempo. En este caso está en función al tiempo. Entonces, depende del tiempo, cuál de ellos va a ser su regla de correspondencia. Observamos que si el tiempo está entre 60 minutos y 0 minutos, o sea, casi una hora, la máquina va a producir 20 billetes. Pero si el tiempo es mayor a 60 minutos, entonces, o a una hora, la máquina va a producir 20 más 0,4 por el tiempo menos 20 minutos. Eso va a ser la cantidad de billetes que va a producir. Ahora, a mí me pregunta, calcular el tiempo que se toma en producir 88 billetes. Entonces, a mí me pregunta, me piden hallar el tiempo, o sea, me piden hallar t, cuando la máquina produce, o sea, esto me representa la cantidad de billetes, me dice que produce 88 billetes. Entonces, vamos a desarrollar eso. Ahora, nosotros tenemos que hallar el tiempo, pero tenemos la cantidad de billetes. Tenemos que ver cuál de estas reglas de correspondencia vamos a usar. Observemos algo. Yo sé que en un tiempo que está entre 0 y 60 minutos, o sea, aproximadamente una hora, la máquina siempre me va a producir 20 billetes. Pero yo observo que se ha producido más de 20, o sea, 88. Entonces, como se ha producido más de 20, entonces se descarta esta regla de correspondencia. Entonces, me quedaría simplemente que la máquina produce, su regla de correspondencia sería 20 más 0,4 multiplicado por t menos 20. O sea, eso va a ser su regla de correspondencia para la producción de 88 billetes. Y a su vez me dicen que todo esto es igual a 88 billetes. Lo que vamos a hallar es de esta igualdad, vamos a hallar el valor de t. Entonces desarrollamos. 20 pasa a restar, tendría 0,4, que lo puedo representar como una fracción. Eso va a ser igual a 2 quintos, multiplicado por t menos 20. Y esto va a ser igual. 20 pasa a restar, sería 68. El 5 pasaría a multiplicar, tendría 2 multiplicado por t menos 20, y esto va a ser igual a 68 por 5, eso va a ser 340. El 2 pasaría a dividir, entonces yo tendría aquí que t menos 20 va a ser igual a 340 entre 2, va a ser igual a 170. 20 pasa a sumar, y yo tendría que t va a ser igual a 170 más 20, va a ser igual a 190 minutos. Entonces a mí me pedían cuánto es el tiempo que la máquina me va a producir 88 billetes. Al deducir su regla de correspondencia, el tiempo que va a producir 88 billetes va a ser igual a 190 minutos. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, si f es una función real que se cumple, que f de x menos 1 es igual a x al cuadrado más 3, me dice también que el valor de a es diferente de 0, me piden hallar el valor de f de a más 1 menos f de 1, todo esto sobre a. Entonces me presenta aquí que el valor de a es diferente de 0. Entonces vamos a desarrollar eso. Tenemos que hallar los valores de f de a más 1 y de f de 1. Entonces, yo voy a decir que si f x menos 1 va a ser igual a f de a más 1. Si se cumple esto, yo voy a decir que x menos 1 va a ser igual a más 1. De aquí voy a hallar el valor de x. Menos 1 pasa al otro lado a sumar, tendría que x va a ser igual a menos 1 pasa sumando, sería 1 más 1, 2. Entonces tendría que el valor de x es a más 2. Entonces yo puedo hallar el valor de f de a más 1. Y en vez de x voy a colocar a más 2. Entonces esa función viene a ser x al cuadrado más 3, donde x vale a más 2. Sería a más 2, todo eso elevado al cuadrado más 3. Desarrollando esto tendría binomio al cuadrado, sería a al cuadrado más 2 veces a, sería 2 veces 2 por a, que vendría a ser 4. Todo esto más 2 al cuadrado, 4. Todo eso más 3. Eso viene a ser f de a más 1. Desarrollando esto tendría que f de a más 1 va a ser igual a al cuadrado más 4 veces a, 4 más 3,
sería más 7. Entonces yo tengo el valor de f de a más 1. Eso es a al cuadrado más 4a más 7. Ahora vamos a hallar f de 1. Yo sé que f de 1 tiene que ser igual a la función f de x menos 1. Aquí lo que voy a hacer es hallar el valor de x. Entonces yo tengo que 1 va a ser igual a x menos 1. Hallando el valor de x, ese menos 1 pasa al otro lado a sumar. Sería 1 más 1, 2. Entonces yo tendría el valor de x es 2. Entonces este valor de x que es igual a 2 lo voy a reemplazar en la función. Entonces yo tendría que f de 1 va a ser igual. En este caso sería x al cuadrado, pero donde x vale 2. Sería 2 al cuadrado más 3. Entonces f de 1 va a ser igual a 2 al cuadrado, 4 más 3. Eso es igual a 7. Ahora, una vez que ya tengo f de a más 1 y f de 1, lo voy a reemplazar en lo que nos pide. Nos piden f de a más 1 menos f de 1. Todo esto sobre a. Entonces la función de a más 1 aquí es igual a al cuadrado más 4a más 7. Todo esto menos f de 1, o sea la función de 1 es igual a 7. Todo esto sobre a. Yo observo aquí, 7 menos 7 se van a eliminar, eso va a salir 0. Me quedaría a al cuadrado por 4a. Factorizo el a, me quedaría a, factorizando a, me quedaría a al cuadrado, le factorizo a, me queda más 4a, le factorizo a, me quedaría 4. Todo esto sobre a. Observo aquí que el valor de a y a se van a eliminar. Entonces, yo tendría todo esto que va a ser igual a más 4. Como a mí me pedían hallar el valor de estas funciones, de esta operación de funciones, eso va a ser igual a más 4. Entonces, la respuesta para el ejercicio número 7.